Muy buenas. Mi nombre es Juan Arturo Sile Candelario, de matrícula 2020-0304. Y hoy vengo a hablarles sobre un tema muy importante, que para mí es algo indispensable para cada trabajador de la salud, y es la toma de presión arterial. Pero para poder comprender mejor este término, necesitamos comprender algunos términos más para poder completar la información. Debemos saber qué es una arteria, qué es una vena, qué es la presión arterial, qué es el pulso. También veremos algunos de los tipos de pulso y dónde podemos encontrarlo, entre otras cosas. ¿Qué es una arteria? Una arteria es un vaso sanguíneo, el cual está encargado de llevar la sangre oxigenada y con los nutrientes necesarios hacia los tejidos corporales. Pero tenemos lo que es también una vena. Una vena es un vaso sanguíneo encargado de llevar la sangre poco oxigenada desde los tejidos corporales hacia el corazón. Entonces, ¿qué es la presión arterial? La presión arterial es la fuerza con la que la sangre bombeada desde el corazón agita o choca contra las paredes de las arterias. Entonces, esa es la presión arterial. Pero el pulso es algo diferente. El pulso es la cantidad de bombeos que hace el corazón, o bueno, la cantidad de palpitaciones que hace el corazón en un minuto. Entonces, hay diferentes tipos de pulso, pero hoy les mencionaré tres de los más importantes. Tenemos el pulso radial, el pulso braquial y el pulso carotídeo. Entonces, el pulso radial podemos encontrarlo a la altura de la muñeca. Solo necesitamos nuestros dos dedos para poder sentirlo aquí. Entonces, también tenemos el pulso braquial. El pulso braquial podemos encontrarlo al nivel de nuestro codo. Lo podemos sentir aquí con nuestros dos dedos. Y también tenemos el pulso carotídeo. Lo tenemos aquí a la altura de nuestro cuello. Y para este pulso se toma en cuenta la arteria carótida. También debemos tomar en cuenta que el pulso se siente en los lugares o en las posiciones donde las arterias se encuentran más próximas a la parte exterior de la piel. Entonces, aquí nos auxiliamos de la arteria radial y aquí nos auxiliamos de la arteria braquial. Entonces, debemos saber qué es la presión arterial media. La presión arterial media son los valores predeterminados, digamos, los valores estándares para cada individuo. Y estos valores rondan entre 120 a 80, bueno, desde 80 a 120 milímetros de mercurio, la cual es la medida en la que se mide la presión arterial. Entonces, otra cosa que debemos saber es que para medir la presión arterial no podemos medirla de la misma manera que medimos el pulso o que podemos sentir el pulso. Para la presión arterial es un proceso un poquito más complicado porque necesitamos un estetoscopio y un esfigmomanómetro, el cual lo explicaremos más adelante, todas sus partes, y luego lo mostraremos en el momento donde se tomará la presión arterial a nuestro paciente. Entonces, la importancia de saber cuál es la presión arterial media y la importancia de la toma de presión en sí es que si sabemos cuál es la media de la presión arterial, sabremos cuando el paciente está en hipertensión o en hipotensión, porque así podemos tener un control. Entonces, cuando el paciente está en hipertensión es cuando el paciente tiene valores por encima del valor establecido, que es la presión arterial media. Cuando está en hipotensión está por debajo de los valores establecidos. Entonces también tenemos que si el cuerpo se ve sometido a presión arterial alta, o sea, el cuerpo se encuentra en hipertensión,
hay enfermedades que pueden venir a causa de eso. También hay enfermedades que conlleva la hipotensión. Entonces, pues, en el cuerpo, cuando se ve sometido por periodos largos de tiempo en la hipertensión, pueden ocurrir ataques cardíacos, se ven debilitadas las paredes de las arterias, puede haber un endurecimiento en las arterias, lo cual puede traer problemas más graves y puede agravar la situación del paciente, entre otras cosas. Así que es muy importante conocer acerca de esta toma de presión, porque es un conocimiento que, aparte de que los trabajadores de la salud deben tenerlo por obligación, es algo que la población en general debería conocer, ya que se puede salvar una vida al conocer este tipo de informaciones. Y en cuanto a la materia que se está tratando ahora mismo, que es biofísica, que es una materia que, aparte de que tiene teoría, se basa mucho en mediciones, porque estudia las cuestiones biológicas, que es lo que estamos estudiando ahora, con bases de la física, ¿entienden? Entonces, ahora más adelante colocaremos las partes del estetoscopio y el esfigmomanómetro, y luego colocaremos la toma de presión en nuestro paciente. Muchas gracias. Aquí estaremos hablando acerca de las partes del esfigmomanómetro y las partes del estetoscopio. Primero tenemos que el esfigmomanómetro consta de 5 partes. Entre estas partes tenemos el brazalete que va colocado en el brazo. Tenemos las vías, las cuales son 2. Una que conecta con el manómetro y la otra que conecta con la bombilla insufladora. Tenemos, como ya dijimos anteriormente, el manómetro. Tenemos la bombilla insufladora, la cual ya mencionamos. Y tenemos la perilla o válvula reguladora, la cual está ubicada en la bombilla insufladora, y esta sirve para regular la presión aplicada desde la bombilla insufladora hacia el manómetro. Entonces, también tenemos las partes de lo que son el estetoscopio, y este consta de 6 partes. Tenemos las ojivas, las cuales van en las 2 puntas de los auriculares, las 2 puntas superiores. Estas son las que van directamente en el oído. Tenemos los auriculares que ya mencionamos anteriormente. Tenemos las conexiones en Y, que son las conexiones que están desde los auriculares hacia la manguera. Tenemos la campana y la membrana, que son las 2 últimas partes que van en la punta del estetoscopio. Y estas son las que caen o recaen directamente en el cuerpo del paciente. Bueno, después de haber comprendido los términos anteriores, como qué es una vena, qué es una arteria, cuál es la presión arterial media, qué es la presión arterial, qué es el pulso, vimos algunos tipos de pulso, y bueno, también pudimos explicar cuáles son las partes del estetoscopio y cuáles son las partes del esfigmomanómetro. Aquí tenemos un estetoscopio común y tenemos un esfigmomanómetro. Bueno, ahora vamos a proceder a la toma de presión. Primero debemos colocar nuestro brazalete rodeando el brazo del paciente. Debemos apretarlo bien. Aquí yo acabo de cometer un error, pero siempre antes de colocarlo debe medirse 2 dedos por encima de el codo. Entonces
debería colocarse aquí. Bueno, ahora colocamos nuestro manómetro en su posición. La técnica que utilizaremos es cuando vayamos subiendo la presión, debemos estar muy pendientes a la aguja de nuestro manómetro, porque esta es la que nos va a indicar cuáles son cuáles son las medidas de la presión arterial. Disculpe. Nos colocamos nuestro estetoscopio y buscamos el pulso. Ok, luego de que ubicamos el pulso, marcamos un punto imaginario y colocamos nuestro estetoscopio. Después de confirmar el sonido de nuestro pulso, tomamos nuestra bombilla y comenzamos a meter la presión. Vemos que en 160 la aguja está inmóvil. Pero cuando vamos bajando, comenzamos a ver el movimiento de nuestra aguja. Debemos estar bien pendientes porque es un movimiento muy leve. Por lo tanto, debemos estar bien pendientes. Aquí ya marcamos el 120. Entonces vemos el incremento del movimiento de nuestra aguja, el cual va llegando hacia los 80. Y aquí podemos confirmar que nuestro paciente tiene una presión arterial estable. Y hasta aquí. Muchas gracias.